Hoy vamos a hablar de influencia parte 2. En la primera prédica tenía que ver, para aquel que no pudo estar o no recuerda tal vez, con el encuentro de dos hermanas, Marta y María, bien dicho, el encuentro de estas dos hermanas con Jesús, que viene a visitarlas en su casa. Jesús viene con su equipo ahí a Betania y entran a la casa de Marta y María y Jesús pasa un tiempo con ellas y todo lo que ocurre ahí, porque una de las hermanas estaba muy afanada y turbada con muchas cosas y muchos quehaceres, porque había fiestas judías en ese tiempo, en ese contexto, y además de la locura que era preparar todo para esa fiesta, no faltaba más que Jesús con su equipo se les ocurre ir a visitarla a Marta y María. Imagínate, estás preparando la fiesta, no sé, de Navidad con tu familia, que llegan los invitados, que el vitel toné, que el pan dulce, y en medio de todo eso Jesús dice: tenés un ratito, quiero pasar con mi equipo por tu casa, ¿podés recibirnos? ¡Oh! Así que bueno, ahí está Marta, una de las hermanas, enloquecida con las tareas, y María, la hermana de Marta, decide sentarse a los pies de Jesús para escuchar las palabras del Maestro. Hay cosas muy interesantes que si nos ponemos a profundizar en esto, realmente haríamos prédicas y prédicas los domingos, porque por ejemplo, en los tiempos de Jesús, sentarse a los pies de alguien era sinónimo de ser discípulo. Entonces esta actitud de María de sentarse a los pies del Maestro era reconocer: soy discípula, soy seguidora de este Maestro, soy aprendiz, alumna de este Maestro. Así que vamos a continuar un poquito por ahí hoy. El título de este mensaje es Brilla pero no alumbra. Y ¿saben qué? Una de las estrategias más importantes del enemigo de tu alma y de mi alma es la distracción. Uno de los elementos y las estrategias más importantes es la distracción. Yo quiero leerte, tal vez alguien ya lo leyó, téngame un poquito de paciencia, si ya lo leyó, ya lo conoce, pero encontré algo que lo había escuchado hace mucho en un campamento de jóvenes, el Señor lo trajo a mi mente en estos días para la prédica, lo busqué, y es una convocatoria, esto es un relato, un cuento, de una ficción que no está tan lejos de la realidad para mí. Una convocatoria, un relato, un escrito, en donde Satanás llama a una convención universal de demonios y les va a dar una palabra a todos los demonios. Entonces dice que en la apertura el diablo le dice a sus secuaces lo siguiente: no podemos evitar directamente que los cristianos concurran a la iglesia. Tampoco podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. Si tratamos de quitarles esto, directamente seríamos expuestos. Tampoco podemos evitar, dice Satanás, que directamente se entreguen a una íntima relación con su Salvador. Al mismo tiempo, sabemos que si logran esa relación, nuestro poder sobre ellos se rompe. Pero hay algo, dice el diablo, hay algo que podemos hacer y siempre nos dio resultado. Hagamos lo siguiente: dejémosle creer que son buenos cristianos. Dejémosles hacer cosas por Cristo cuando sientan el deseo, pero robémosle el tiempo. Esto es lo que quiero que hagan, dijo el diablo. Distráiganlo de vivir una relación con el Salvador y mantener una conexión vital con Él durante el día. Los demonios gritaron: ¿cómo haremos esto? Y él dijo: van a hacerlo así. Manténganlos ocupados en trivialidades de la vida. Inventen innumerables estrategias para ocupar sus mentes, respondió. Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Persuadan a sus esposas para que salgan a trabajar por largas horas y a los maridos para que trabajen 6 o 7 días a la semana, 10 a 12 horas diarias. Así pueden mantener ese estilo de vida vacío de gastar, gastar y gastar. Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se fragmentará pronto, sus hogares no encontrarán salida a las presiones del día a día. Sobreestimulen sus mentes, así ellos no podrán oír con quietud y calma la voz de Dios. Tiéntenlos a escuchar mucho la radio,
a comprarse y reproducir muchos CDs cuando vayas en sus automóviles, a mantener continuamente un aparato que haga ruido en la casa, en el ambiente, sea una televisión, un DVD, una computadora, YouTube o Netflix. El asunto es que constantemente, sea en el hospital, en el trabajo, en casa o en un lugar público, estén distraídos por nuestras seducciones. Ellos tienden por sí solos a pensar ante todo en sí mismos, así que tentarlos no va a ser difícil. No se van a dar cuenta que están siendo tentados. Ellos mismos se enredarán con tantos deseos que van a querer satisfacer esto viviendo ocupados y ansiosos. Y así no podrán escuchar a Dios y mucho menos dejarse guiar por Él. Llenen sus mesas con revistas, con diarios, repiqueteen las noticias de la televisión, las noticias mundiales, las noticias del país y de la política. Invadan las rutas con carteles publicitarios, inunden sus correos electrónicos con mensajes inútiles, catálogos, publicidades, descuentos y toda clase de propaganda y promoción ofreciendo productos gratis, servicios, sorteos por Instagram y falsas esperanzas. Esos sorteos por Instagram los agregué yo a último momento. Presenten hermosas y bellas mujeres en revistas, películas y televisión. Así sus esposos van a creer que la belleza exterior es lo importante. Quedarán insatisfechos con sus esposas y hagan lo mismo con las mujeres y quedarán insatisfechas con sus maridos. Manténganlos ocupados con sus compras, asuntos personales. Así los cónyuges no se amarán porque estarán distraídos. Esto fragmentará rápidamente a la familia. Reemplacen las fiestas, reemplacen el congregarse con fiestas de consumo. En vez de Navidad, hagan que sea Santa Claus. En vez de recordar los momentos de los evangelios, que sea Halloween. En vez de la cuaresma, inventen carnavales y cosas muy sensuales y mejores y fascinantes a los ojos. Ellos caerán fácilmente. Que ni se hable de pecado, ni la muerte y lo que hay después de la muerte. Eso sería grotesco. Denles un conejito para las Pascuas. Aún en sus recreaciones hay que tenerlos ocupados, tratando de hacer mil cosas. Que cuando la familia esté reunida, cada uno tenga un celular en la mano. Que no puedan contemplar el reflejo de Dios en la naturaleza. Que cuando regresen de estar juntos y haber pasado un tiempo en familia, lleguen cansados y vacíos. Manténganlos ocupados. Llenen sus vidas con cosas, aunque sean buenas, con tal que no tengan tiempo para la oración. Pronto, ellos estarán trabajando en su propia fuerza, sacrificando su salud y su familia por una buena causa. Cuando ellos vayan a la iglesia, que estén atentos a los chismes, a las habladurías, así no captan nada de lo que su Creador quiere hacer en ellos. Era realmente un gran plan diseñado por un gran experto. Solo unos pocos podrían rechazar su seducción. Vieron que es de ficción, pero no está tan lejos de la realidad. Es importante esto y necesito establecerlo como fundamento. Cuando nosotros vemos la historia de Marta y María, todo nos lleva a decir: hay que ser como María y no como Marta. La lectura rápida es esa. Pero en realidad, si usted lee allí, vamos a buscar Lucas capítulo 10, verso 38. No lo busque, no lo busque, está bien. Voy a citar una expresión nomás para no hacer la lectura tan larga, porque tengo otros textos que después sí te voy a pedir. Cuando nosotros vamos a la historia de Marta y de María, la lectura rápida es: hay que ser como María y no como Marta. Pero bien, hay en ese relato y en ese texto algo interesante, que es lo siguiente. Cuando dice: y tenía una hermana llamada María,
la cual estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba sus palabras. Hay un vocablo ahí, no nos vamos a meter en el tema, que a veces se usa poco en las traducciones, que es un vocablo griego que significa, que se traduce también. Lo que dice el texto cuando leemos, y también tenía una hermana llamada María, la cual estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba sus palabras, el vocablo que está en el medio y no aparece en muchas traducciones, es el vocablo también o el vocablo además. ¿Cómo se leería esto? Y tenía una hermana llamada María, la cual también, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. ¿Qué significa ese también metido ahí? Que probablemente María también servía como servía Marta. O bien significa que Marta también por momentos se sentaba a escuchar la voz del Señor. Solamente que en este cuadro aparece haciendo un montón de cosas Marta y María sentada a los pies del Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la importancia en la historia de Marta y María, conectando con el primer mensaje de influencia, es la necesidad del balance. No es ni todo esto, ni todo esto. No es ni todo servicio, ni es tampoco todo sentado a los pies del Señor. La necesidad del equilibrio entre la comunión y la acción, la adoración y el servicio. Por eso aparece este también acá. Estaba María, la cual también, sentada a los pies de Jesús, escuchaba al Maestro. No es una cosa ni la otra, es el equilibrio entre ambas. Pero el fundamento de nuestro servicio, de nuestra acción y nuestra vida, tiene que ser estar sentados a los pies del Maestro. Porque el servicio distraído de la comunión, el servicio distraído de la oración, el servicio distraído de estar tiempo con Jesús, nos puede llevar a lugares a los que no queremos ir. Y en esta mañana yo quisiera combinar y compartirte, tal vez quizá para vos lo que yo comparta hoy pueda parecer simple o sencillo, pero saben bien, como dije en alguna de las primeras reuniones aquí, yo prefiero intentar parecerme a Jesús, que daba sus mensajes hablando de los lirios del campo y de las aves de los cielos y el campo y la cosecha y el ganado, y con cosas claras y sencillas hacía llegar el mensaje, a enarbolar un mensaje con un montón de tecnicismos y que te vayas preguntándote y no entendiendo nada y confundido. Así que disculpen mi sencillez, pero espero que el Espíritu llegue con esta sencillez profundo a sus corazones en esta mañana. Y quiero combinar esta mañana un poquito de ciencia y experiencia, un poquito de la palabra, y por esta vez contarte un poco de cómo vivo esto que te quiero contar. No para ser autorreferencial, porque saben bien que cuando me toca ser autorreferencial generalmente apelo a mis errores y a mis pifies, de los cuales los utilizo para que aprendamos lo contrario. Pero quiero ser un poquito autorreferencial para contarte cómo yo vivo el tema de la oración con el Señor. Porque aunque capaz que para muchos sea sencillo, quizás haya entre nosotros personas que no tengan una referencia de cómo es la vida de oración, que no tengan una referencia entre cómo es el tema de comunión e intimidad, cómo lo puedo llevar a diario en mi vida. Entonces voy a combinar un poquito de ciencia y experiencia, palabra y experiencia, porque comunión no es lo mismo que intimidad. Comunión no es lo mismo que intimidad. Necesito establecer este fundamento. Miren, yo voy a citar algunos textos, pero no los busques salvo los que te pido específicos, ¿dale? Comunión no es lo mismo que intimidad. El mandato de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice lo siguiente: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Muy bien, orad sin cesar, 5:17. Puede resultar confuso. ¿Cómo es esto de orar sin cesar? Que tengo que estar todo el día en una postura de cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Pablo no se refiere a hablar sin parar. Cuando Pablo habla de orar sin cesar, se está refiriendo a una actitud de conciencia de Dios a lo largo del día. Una actitud de conciencia de Dios conmigo, de que
de que Dios va con nosotros todo el tiempo y que todo el tiempo podemos interactuar con Él. En el momento que sea, me subo al auto y puedo ir hablando con el Señor. Me toca hacer Ayer estuvimos poniendo una media sombra con Mari en la reja del frente de casa y fue un momento también donde podemos interactuar con el Señor. Estamos viajando, podemos interactuar con el Señor. Antes de entrar a un examen, Señor, ayúdame, trae memoria las cosas que estuve leyendo, repasame, ayúdame a lo que estuve repasando, ayúdame. Ore de esa manera si usted leyó, por favor, Ore de esa manera si usted leyó. No piense que el Señor no se enteró que usted no leyó nada y a último momento le está pidiendo. Comunión es hablar con el Señor en mi diario vivir, interactuar. Es como algo que se abre, se cierra, se abre, se cierra. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo y el enojo, debemos conscientemente convertir cada pensamiento o esos pensamientos en oración. Así que acá ya te estoy dando una herramienta. Convertir pensamientos en oración. Convertir pensamientos en oración. Convertir pensamientos en oración. Pablo nos ordena en su carta a los Filipenses a dejar de estar ansiosos y que en cambio sean conocidas sus oraciones delante de Dios. ¿Cómo? Con acción de gracias. Lo que está diciendo es comuniones que en medio de las cosas que te pasan y te afligen puedas hablar con Dios, puedas en tus pensamientos comunicarte con Dios, puedas decirle te entrego esto que me está pasando, puedas decirle Señor me duele, puedas decirle Señor me aflige, Señor siento que estoy volviendo atrás, Señor tengo ganas de reaccionar, Señor ayúdame, gracias Señor. Eso es comunión, el diario vivir. A lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta a las situaciones inquietantes. Que después venga el ibuprofeno, que después venga Google, pero la oración debe ser lo primero. Ante cada pensamiento de ansiedad, ante tantas tareas que tenemos, la oración primero. La falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de Dios. La oración continua es comunión. Así que está claro el concepto de comunión, ¿sí? Día a día en la vida práctica. Comunión, orad sin cesar. Comunión, una relación continua, en donde yo puedo entrar y salir, donde el velo se rasgó, no hay protocolos. El Padre me escucha cada vez que digo Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, esa relación es una relación continua. Ahora, intimidad. Ahora sí vamos a buscar Mateo 6, versículo 6. Capaz que algunos lo conocen, capaz que otros no. Pero muy importante lo que dice Jesús. Todo en Reina Valera, ¿viste? Mateo 6, 6. Dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo vuelvo a leer. Mas tú, cuando ores, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Forma más clara de representar la intimidad es la relación de un matrimonio. Ustedes saben, el matrimonio se comunica en el día, WhatsApp, bueno, esta noche comemos esto, bueno, mirá, te dije que vayas a pagar el servicio y no fuiste, bueno, acá están los chicos, dale, venite que no aguanto más, la casa es una locura, bueno, te amo, te extraño, el día a día, en el diario vivir, digo. Eso sería la comunión en el matrimonio. Pero hay un momento, tal como enseña el pasaje y como lo indica Jesús hablando de la oración, que el matrimonio se pasa esa comunión medio a los saltos del día y a las corridas por momentos a la instancia en donde la puerta de la habitación matrimonial se cierra para que haya intimidad matrimonial, para que haya una conexión mucho más cercana. Y en paralelo al matrimonio y esta idea de comunión e intimidad le va a llevar a la idea de un padre con un hijo. Vamos a suponer que el padre y el hijo trabajan en un taller juntos, ¿sí?
En el día a día, en el taller, entre mates que van y vienen y pasame esta herramienta. Y bueno, ¿y cómo te fue en el examen de anoche? Y se van comunicando el padre y el hijo en el taller, van charlando. Bueno, hoy tenés que cursar, pero ¿qué cursás? ¿Hasta las 11? No, hasta las 9. Bueno, qué bien San Lorenzo ayer, cómo le ganó a Huracán. No, tremendo, sí, hijo. Bueno, comunión, padre e hijo. Pero hay un momento en que terminaron de trabajar, en que llegaron a casa, se bañaron y el hijo le dice al padre, pa, ¿pongo la pava? Poné la pava, ahí voy. Y el padre viene con unos bizcochitos de grasa, ¿viste? Perdonen que hasta ahora les menciono eso, discúlpenme. Unos bizcochitos de grasa. Y entonces ya no hay herramientas de por medio, ya no hay que producir nada. Ahora es papá, el hijo, la hija. Los mates, estar quietos y solo nosotros. Y entonces el papá le dice al hijo, hijo, mirá, y le muestra un diagnóstico que recibió del médico hace unos días atrás. Y el hijo pregunta, papá, ¿cómo estás? Y el padre se quiebra y le abre su corazón y le cuenta sus miedos. Y le empieza a contar al hijo cómo era él a la edad de este muchacho. Y charlan. Y en medio de eso el hijo le dice, papá, conocí una chica. Y el padre se seca las lágrimas, contame, ¿cómo es eso? Contá. ¿Se dan cuenta la diferencia entre comunión e intimidad? Comunión e intimidad. Hay un momento en que todo debe detenerse, porque ya no es la comunicación al paso, sino es cómo estás. En la intimidad hay silencios, en la intimidad hay preguntas, en la intimidad hay contemplación, hay mirada a los ojos, hay profundidad. Miren lo que dice David en el Salmo 51, y lo buscamos por favor, versículos 6 y 12. Fíjense lo que ocurre en la intimidad. Salmo 51, versículos 6 y 12. He aquí, dice el salmista, he aquí, tú amas la verdad en donde, en lo íntimo, y en lo secreto me hiciste comprender sabiduría. Mire lo que pasa en la intimidad. Purifícame con hisopo. Está muy bien. Me hiciste comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría en la intimidad y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Piensa en un hijo con un padre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renova un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo y la alegría de la salvación y un espíritu noble y libre me sustente. Todo esto ocurre ¿en dónde? En lo íntimo. Purifícame, lávame, fortalece mis huesos, dame un corazón limpio, devuélveme la alegría. Todo esto ocurre ¿dónde? En lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Todo esto, en proporciones generales, no ocurre en la comunión, ocurre en la intimidad. Porque es en la intimidad donde Dios me purifica el alma. Es en la intimidad donde Dios revela su corazón a nosotros. Es en la intimidad, iglesia, donde Dios nos cuenta sus planes. Es en la intimidad donde recibimos poder y unción. Es en la intimidad donde Jesús nos hace más parecidos a Él. Y ahora hay una frase que me gustaría que te grabes en tu corazón de alguna manera y que la puedas recordar esta semana que comienza. En la comunión, Dios toca nuestra situación. Pero en la intimidad, Dios toca nuestro corazón. Te lo voy a repetir esto. En la comunión, Dios toca nuestra situación. Pero en la intimidad, Dios toca nuestro corazón. Les voy a contar un poquito cómo vivo esto. Vuelvo a decir, la relación con el Señor es personal.
Es de un padre con un hijo, con una hija. La otra vez hablaba con una hermana y le decía eso. Es de un padre con un hijo, una hija, y la relación que probablemente Ángel tiene con Mari no es la misma que Ángel como papá tiene con Analía o con Chipi, sus 3 hijos. O sea, porque la relación es particular con cada uno de ellos. Entonces, yo les cuento mi experiencia respecto de esto, sabiendo que cada uno tiene su manera, pero hay quizá algunos que necesiten a saber una ayuda para empezar este camino. Generalmente, mis momentos de oración son en la noche cuando ya no hay más ruido, cuando hay silencio, ya tal vez tarde, quizás cuando Mari y Fiore descansan. Ahí me dispongo a orar. Ahí me dispongo a los tiempos de intimidad, yendo al mensaje. La comunión la tuve durante el día con el Señor, pero tarde en la noche es mi tiempo de intimidad, de quietud, de silencio, de padre e hijo. Y entonces yo ahí, a veces hay noches en las que me cuesta conectarme, hay noches en que lo del día todavía sigue operando en mí, en mi cabeza, distracciones, cargas, situaciones. Hay otras noches donde pareciera que la conexión fluye más rápido y más rápido puedo experimentar al Espíritu Santo en el ambiente y tratando con mi corazón. Pero en definitiva hay noches en las que necesito poner algo de adoración para que me ayude en ese momento a concentrarme, a pensar en el Señor. Hay noches que no. Y tengo mi celular donde usted también lo tiene, ahora está así, pero es el Google Keep, que son como las notas del celular o algo así, ¿no? Entonces, lo tengo siempre a mano porque en la medida que recibo algo de Dios, tomo nota de eso. Porque fui aprendiendo que en las mañanas necesito recordar lo que Él me habló en la noche. En el día que comienza necesito recordar lo que Él me prometió a la noche. En la mañana necesito recordar la seguridad que me transmitió. Y para no olvidarme de esas cosas, yo me anoto, ¿sí? Entonces, a saber, esto que yo estoy predicando hoy, por ejemplo, ustedes, hay algunos cuadritos que dicen diálogo con Dios y la fecha. Diálogo con Dios y la fecha. Está bien, están ahí, con la fecha. Entonces, esto que yo estoy predicando hoy, hay un cuadrito que dice diálogo con Dios, la fecha, y cosas que estoy predicando hoy están ahí. Soy revivo, lo que estoy predicando hoy, yo ya lo sabía de antes porque me lo dijo él. No, es tremendo el pastor, ¿eh? Así que usted sepa que esto es así. Lo que estoy predicando hoy, lo recibí en alguna de esas noches, ¿sí? Y tomé nota de eso para no olvidarlo y pues empiezo a trabajar. Esto es para la iglesia, pero después hay cosas acá que son para Leandro Persona. Por ejemplo, para que vos sepas, mirá, te cuento algo. En confianza, en familia, ¿no? Delfín, en confianza, estamos en confianza. ¿Eso? Algo que recibo para mí, y es hasta ahí nomás, porque es personal, que nada te distraiga de traerme a mí a la escena. Esto llegó un momento en que yo estaba con muchos pensamientos y muchas cosas, y lo que el Señor me transmite es que no necesito que nada me distraiga, que lo importante es que Él venga a mi escena diaria y a mi cuadro de vida constantemente. Y eso está en una de las notas. Una autora de un libro que leí hace poquito, ella dice que ella tiene un lugar donde estar, como una sala de estar, un espacio en la casa, donde tiene una canastita linda, donde ahí tiene unos pañuelitos, porque si hay un momento en que se quiebra, tiene su Biblia, tiene un anotador, tiene tarjetitas y un bolígrafo, en donde a veces orando recuerda pasajes y los escribe para dedicarlos a una persona en especial, luego de haber orado. Cada uno puede encontrar su manera y cada uno debe construir junto al Espíritu Santo una relación. Lo que digo es simplemente un modelo de cómo lo vivo, pero vos necesitas construir tu manera de intimidad con Dios. No es tanto el cómo, sino el qué. No es tanto el cómo, sino el sentido y el contenido del momento. Pero no podemos nosotros avanzar en la vida sin entender la diferencia entre comunión e intimidad. Sin saber que durante el día tenemos comunión, pero hay un momento en que nos detenemos para tener intimidad. Mi hermano, mi hermana, yo puedo hacer un montón de cosas por esa mujer sin amarla y sin conocerla.
Por ejemplo, no, porque ¿sabés que tenemos que ir a comprar? Vamos y lo compramos. ¿Sabés que sería bueno arreglar en casa? Vamos, lo arreglamos. Me enteré que hay algo que quería, fui y lo compré. Puedo estar haciendo un montón de cosas por la persona sin conocerla, sin saber cómo está, sin saber lo que en profundidad necesita y sin amarla a ciencia cierta. Lo mismo con Dios. En la vida nosotros podemos hacer un montón de cosas sin estar profundizando nuestra relación con Él, sin conocerlo, sin amarlo al punto de entregarle todas las áreas de nuestro corazón. En la intimidad somos transformados. En la intimidad Dios toca nuestro corazón. Somos transformados. Y una herramienta bien concreta que quisiera dejar para la semana es la siguiente. Tiene que ver con el poder del freno. El poder del freno. Porque Jesús sabía cuándo detenerse. Jesús sabía cuándo detenerse. Miren, en los evangelios lo vemos haciendo algo y de repente frena porque era necesario pasar por Samaria. Estaba rodeado de una multitud y de repente fue necesario dejar a todos para pasar al otro lado. En medio de una fiesta muy importante dice que unos griegos vinieron a verlo, eran personas de alta clase social, nadie les negaría un tiempo, un diálogo, pero Jesús permaneció dentro de la casa y no salió a recibirlos. Jesús necesitó frenar y sentarse junto a un pozo de agua y pedir agua a una mujer. Jesús supo frenar y encargar a sus discípulos que alimentaran a la multitud. Jesús eligió descansar en un viaje que terminaría en una tormenta que los discípulos jamás olvidarán. Él les dijo, y no lo busquemos, pero Él les dijo en Marcos 6:31, miren, envió a los discípulos de 2 en 2 a la misión. Llegan los discípulos, llega el equipo de Jesús contento por lo que habían hecho, cómo se había manifestado el Señor, por lo que habían logrado, por los resultados. Y en medio de esa alegría, Jesús les dice en Marcos 6:31, vengan ustedes ahora aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús sabía cuándo frenar. Jesús utilizó el poder del freno y muy de madrugada se retiraba a lugares solitarios y pasaba tiempo con el Padre. Jesús entendió la importancia de saber dónde detenerse. Dice que su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ponete en lugar de Jesús, o sea, con todo respeto, Señor, ponete en lugar de Jesús un momento. Tu fama se extiende por todos lados. Muchas gracias, Fiore. Tu fama se extiende por todos lados. Hay mucha gente que viene para ser tocados por vos y que sean sanados. En ese momento en que la multitud viene y te agolpa, ¿te irías? ¿Te retirarías? ¿Te alejarías? Jesús sabía dónde poner el freno. Jesús sabía cuándo frenar. Es lo que hizo María en la instancia en que Jesús llegó a casa. Hay un momento en que había que parar, que había que frenar. En tiempos de tanta velocidad, saber frenar es virtud. Saber cuándo frenar, mi amado, mi amada, saber cuándo frenar es un cofre de tesoro lleno para descubrir. Saber cuándo frenar es tener un cofre, un tesoro por descubrir. En tiempos de tanta velocidad, saber frenar es virtud. Brilla pero no alumbra. Qué tremendo. Vos y yo podemos ser personas que brillen por sus talentos, por sus capacidades, por sus trayectorias, como bien oraba Miriam al principio, por sus años en la iglesia, porque tu manera de hablar ya es digna de un cristiano, porque sabes cómo pararte, porque conoces de las posturas, porque sabes qué interruptor hay que tocar. Puedes brillar por todo eso, pero no necesariamente estar alumbrando. Y quisiera contarte algo, permiso. Esto, hace unos días atrás salí a correr,
intentar correr, ¿no? Porque ustedes vieron que este cuerpo esbelto no es así porque sí nomás, mis hermanos. ¿Usted qué piensa? ¿Que esto es fácil? No es del día, de la noche al día. Bueno, intentar correr humildemente, un lugar cerca de casa. Y saben bien que estaba corriendo en un lugar como un predio ahí, no importa. Estaba corriendo y veo que, como ponele tipo a cuadra y media, 2 cuadras, había un árbol, pero tremendo, te impactaba de verlo. Grande, se veía a la distancia, frondoso, fuerte, pero a comparación de los demás árboles, era locura. Entonces, como ya estaba medio cansado, ¿viste? Digo, bueno, un poquito más le metemos, como la recta final, vamos a llegar hasta ese árbol. Corro hasta el árbol, me acerco para ver lo que veía a lo lejos y mi hermana, la decepción que me llevé. Porque ese árbol que brillaba a comparación de los demás, cuando me acerco y voy a tocarlo, ¡traj!, se desgaja una parte del árbol. Entonces, ese árbol, que en función de los demás, que otros quisieran ser como él, cuando te acercás, vos no querés ser como él. Porque hay personas que asombran a la distancia, pero decepcionan en la proximidad. Hay personas que asombran a lo lejos, pero decepcionan cuando estás cerca. Entonces, cuando me acerco a ese árbol que me deslumbró a la distancia, lo que encuentro es esto. Perdón al que le toca limpiar esta semana, Entonces, hay personas que brillan pero no alumbran. Hay iglesias que asombran pero no transforman. La diferencia, ¿saben qué lo hace? Nuestra intimidad con el Señor, nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. Hermanos, nosotros podemos proyectar muchas cosas en Casa de Gracia, pero Gonza utilizó una palabra que es innegociable. Lo que fue, es y será innegociable es este fundamento. Este fundamento. La comunión y la intimidad con el Señor. Fundamento para un servicio posterior. La comunión y la intimidad con el Señor. Es posible cocinar tan frenéticamente que logremos sacar a Jesús de la cocina. Y yo anhelo que en mi iglesia se respire la unción y no una función. Anhelo que en la iglesia que el Señor me trae a pastorear haya un altar y no un escenario. Atentos a esto, por favor. Anhelo que en la iglesia se respire la unción y no una función. Que haya un altar y no un escenario. Que seamos una iglesia que no busque asombrar, sino transformar. Si queremos ser verdaderamente influyentes, sentémonos a los pies de Jesús y luego contémosles al mundo lo que hemos visto. Si queremos ser verdaderamente influyentes, sentémonos a los pies de Jesús y luego contale al mundo lo que viste. Alguien dijo que sendas antiguas nos llevan a nuevos avivamientos. Sendas antiguas nos llevan a nuevos avivamientos. Anhelo que estas semanas puedas, junto al Espíritu Santo, replantear tu forma o crear una forma de intimidad con Él. Capaz que cuando estás con otras personas te sentís en la necesidad de llenar el momento con palabras. Con Dios no es así. Capaz que cuando estás con otras personas sentís la necesidad de guardar ciertas posturas. Con Jesús no es así. Capaz que cuando estás en ciertos ambientes te da miedo que se noten tus vulnerabilidades y tus costados no tan agradables. Con Jesús no es así. Con Jesús no es así. Esta semana orábamos con la pastora una mañana y le decíamos: Señor, estamos desnudos delante tuyo. Y vos ves todo, ves nuestras carencias,
nuestras vulnerabilidades, nuestras piezas faltantes. Vos ves todo, y esto que ves y esto que somos es lo que necesita de vos con desespero. Esto que ves y esto que somos es lo que pedimos que uses para llegar a las personas, para manifestar tu gloria. Mi hermano y mi hermana, te aliento con fervor en mi corazón que puedas construir una relación con el Espíritu Santo. La parte 1 de influencia decía que tu vida depende de la calidad de tu relación con Dios. Y ahora te vengo a decir que podemos brillar como cristianos y como iglesias, pero no estar alumbrando. No estar alumbrando. Si algo les pido como pastor es que respondamos a las convocatorias de oración, que respondamos a la lectura de la palabra, que respondamos al ayuno, que sea nuestra prioridad, que sea lo primero, que Jesús sea el Padre que necesitas por momento, el amigo que necesitas por momento, el socio en ciertas tareas, que sea Jesús. Así que en esta semana vamos a utilizar el poder del freno para tener intimidad con el Señor. Gloria a Dios.